Hola papá, bienvenido. Estamos en un episodio más de Se Busca Papá Bueno. Te recuerdo y te invito, papá, a que nos des un like, a que nos des un compartir, a que te suscribas, pero sobre todo a que cuentes que existe este podcast para que cada día seamos más y podamos conocer historias de más papás. En este momento estamos dándole la bienvenida a papá Efraín Herrera Hernández. Él es empresario, desarrollador, mentor y conferencista. Tienes también una fundación llamada NACU, que eso poco a poco lo vamos a ir desmenuzando. Antes que nada, muchísimas gracias por tu atención. Y bueno, Efraín es parte de un programa que estamos llevando con Jorge Serratos, que es un máster, y viene una serie de 4 invitados, si no es que se siguen sumando más, esperemos que así sea, de este máster para poder contar la historia de papá. Bienvenido, Efraín, y quisieras decir algunas palabras para nuestro público. Sí, pues antes que nada, Ramón, muchas gracias por la invitación. De verdad que te lo agradezco muchísimo. Y bueno, para el público, pues yo espero que lo disfruten, por supuesto, y que sea de aporte, porque de eso se trata también esto, que les aporte. Todas las historias de papá se disfrutan. Lamentablemente no las contamos. Por eso la razón de este podcast Se Busca Papá Bueno. Y para entender un poco tu historia, Efraín, de por qué eres un buen papá, me gustaría comenzar preguntándote, ¿tienes un buen papá? Sí, sí, un padre extraordinario que siempre ha sido un ejemplo para nosotros y un hombre muy, muy prudente, muy ecuánime, un gran ejemplo y gran mentor. Lo describes como extraordinario. Me parece sorprendente porque yo te pregunté si era un buen papá y tú me dices que es un extraordinario papá. ¿Cuántos hermanos son ustedes, Efraín? Somos 9. 9 Sí, hermanos. ¿Y tu papá por qué es extraordinario? Digo, aparte, finalmente es una generación de pasado, ¿no? claro. Donde teníamos, bueno, se tenían muchos hijos. La otra vez lo mencioné, dicen por ahí que la frase era haz patria. De hecho, Arnoldo de la Rocha, que eres igual de admirador que yo de él lo dice en su conferencia. Haz patria teniendo más hijos, ¿no? Hoy cambió, al contrario, ahora nos dicen que tengamos menos por la población. Pero aparte de ser extraordinario por tener 9 hijos, ¿qué más tiene tu papá? Tiene porque está en vida todavía. Sí, ¿Qué más de extraordinario tiene tu papá para esos 9 hijos? sí, bueno, yo creo que él durante toda su vida acaba de recién cumplir 102 años. Tiene 102 años, entonces a lo largo de una vida de tanta contemplación y de tantas cosas, pues se fue, yo creo que puliendo, ¿no? Para llegar a eso. Yo cuando digo que es un padre extraordinario, por supuesto, lo estoy viendo desde este momento a mis 50 años, ¿no? Cuando yo era niño o adolescente, pues probablemente no lo veía tanto de esa manera porque él era un hombre con mucha disciplina, muy trabajador y por supuesto pues había que trabajar duro, ¿no? Entonces, por eso lo hablo desde ahora, desde mi posición, pero con la edad que él tiene, pues realmente ha sido un ser maravilloso, extraordinario, muy, muy prudente, siempre con buenos consejos, siempre con la guía, siempre motivándonos y echándonos para adelante. ¿A qué se dedicaba tu papá? Campesino. Un campesino con 9 hijos, un hijo exitoso, que es el que conozco, es el que tuve la oportunidad de convivir. Algún día iremos a donde nos has invitado, que por supuesto que estamos superpuestos. Pero, ¿qué enseñanzas te dejó tu padre? Por lo que tú me estás diciendo, desde muy pequeño trabajaste. El campo es duro. Sí, Ahí empezaste, ahí empezó tu sí, vida laboral, ahí empezó tu sí. formación para en dado momento ser lo que eres actualmente. Sí, 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 sí. De hecho, desde muy niños, pues se nos asignaban tareas. Obviamente eran tareas de acuerdo a nuestra edad. Él trabajaba muchísimo, tenía grandes cosechas de maíz, de frijol, de manzana, ciruela, porque la zona en donde estamos es Zacatlán, Puebla, Zacatlán de las Manzanas. Entonces, obviamente, pues se cosechaba mucho. Entonces, de niños a los 5, 6, 7 años, pues nos ponían trabajos un poco acordes. Pero ya cuando yo tenía 11 años me mandaba con la cuadrilla de trabajadores y tenía pues una persona como a cargo de ello y siempre le decía friégamelo, que aprendan a trabajar, que no se hagan patos, ¿no?
Está permitido decir groserías. Ah, ok. Tuvimos un invitado recientemente que de hecho sale en próximos episodios y él me decía, estoy muy nervioso porque yo soy muy grosero. Y yo le comenté, nosotros por eso decimos que estamos en un lugar seguro, de que hablamos cosas de papás y hay que reconocerlo. Finalmente los papás muchas veces somos muy groseros. Sí. También varía mucho. Yo soy de costa y por supuesto que allá se habla mucha grosería. Oye, Efraín, entonces tu papá no nada más era campesino, finalmente era un empresario que estaba enseñándote a ser empresario desde aquel entonces, Sí. porque a los 11 años ya irte con una cuadrilla, bien o mal, supongo que ya eras tú en dado momento el responsable indirecto de esa cuadrilla. Te estaba capacitando para el Sí. futuro, ¿no? Definitivamente. Sí, bueno, en ese momento no es como que me dejara a cargo, porque no, él tenía una persona que era uno de los colaboradores, de la gente que trabajaba con él, que estaba a cargo. Pero sí, mi papá ha sido un gran mentor porque desde siempre nos dijo que teníamos que trabajar duro, que tenía muchas frases y yo creo que poco a poco las vamos a ir desarrollando. Pero una de esas frases decía que las personas trabajadoras, honestas y buenas cabíamos en todas partes. Entonces esa enseñanza marcó mi vida. Entonces, marcó mi vida porque yo hoy soy lo que soy gracias a todas esas frases que para muchos podrían ser frases rebuscadas o frases que no, pero marcó mi vida porque siempre nos habló del bien, jamás nos habló del mal. Él tomaba muy poco, no era un hombre de juego, no era un hombre de parranda, era un hombre de mucho trabajo, de mucho, siempre estar buscando crecer y desarrollarse. Siempre nos contaba cuando él llegó al pueblo de donde somos, porque él vino de otro pueblo más en la Sierra de Puebla. Siempre él decía, yo aquí llegué, su frase de él era, llegué como los tomates, pelados, sin cáscara, ¿no? O sea, no, sin nada de recurso, pero pues empezaron a trabajar él y mi madrecita y pues a crecer y avanzar. Entonces, sus frases se hicieron un ícono para mí, no sé, para mis hermanos, pero para mí sí son, yo lo he mencionado mucho, que gracias a esas frases pues estoy en donde estoy. ¿Qué número de hijo eres dentro de los 9? Sí, mi papá y mi mamá fuimos 8, ¿ok? Y yo soy el más chico, de los 8 yo soy el más chico. Y después, cuando mi mamá fallece, mi papá se vuelve a casar y tiene un hijo más, por eso somos 9. Ok. Sí, pero de mi papá y mi mamá, 8. Yo nací cuando mi mamá tenía 51 años, o sea, ya muy grande, y falleció cuando tenía yo 13. Wow. Entonces tu papá crió a un niño a partir de los 13 años él solo. Digo, Sí, dentro de lo que es, pues sí. Ajá. fíjate que nosotros mencionamos mucho también ese tema. Bueno, aquí lamentablemente fue por falta de tu mamá, por fallecimiento, pero se habla hoy en día que a partir de los 12 años es cuando la mamá debe de soltar al hijo para que el papá lo agarre y le meta ese carácter. Sí, Tú, un niño de 13 años sin mamá, fallece. El menor de todos, finalmente tú tenías todo para ser un rebelde sin causa. sí. Seguramente te pudiste haber ido por ese camino. O no sé, ahorita lo vamos a ir desmenuzando. A lo mejor sí te fuiste por ese camino y después lo enderezaste, ¿no? Pero bien interesante, Efraín. ¿Qué sucede? Fallece tu mamá. Sí, Me supongo que tu papá toma esa posición. Posteriormente se casa. También es algo bastante lógico. Digo, desde el punto de vista de papá de nosotros. También lo hemos platicado en otros episodios. Pero, ¿qué sucede cuando ella falta? Él toma la batuta y se vuelve una figura más fuerte para contigo. Hablo para contigo, insisto, porque cada uno de tus hermanos tuvo que haber llevado su duelo de una manera muy diferente. y su historia. Pero tú eras un niño de 13 años. Sí. Sí, bueno, cuando mi mamá fallece, pues mi papá también no sabía qué hacer porque mi mamá llevaba el control de muchas cosas, ¿no? Entonces, como buen hombre de campo dedicado a trabajar, pues él no cocinaba, ¿no? Entonces sí se complicó, pues. Pero también cabe mencionar que yo nada más estuve un año, porque a los 14 años me fui de ahí. Entonces, él hizo lo que pudo por nosotros de la manera que entendía, pero aún así pues siempre ahí al pendiente de nosotros y siempre pues
tratando de que estuviéramos bien, a costa de que yo lo veía, que él no estaba bien, que sufría mucho, que sufrió mucho la pérdida de mi mamá, y lo vi muchas veces apartarse por allá con su dolor. Pero al final del día, siempre estuvo al pendiente de nosotros y hizo lo que más pudo, hizo lo que pudo con lo que tenía. Hemos platicado también aquí en este podcast, definitivamente no nos enseñan a ser padres. Sí. Definitivamente nosotros nos relegan siempre y nos dicen, no llore, cabrón, usted es hombre, aguántese. Tu papá seguramente vivió algo muy complicado. Yo, de verdad, Efraín, lo que está pasando ahorita, te lo agradezco. Ya nos pasó en un episodio, fui yo el que lloró. No me avergüenzo. De hecho, el equipo dijo, si quieres cortamos esa parte. Y yo le dije, no, porque son lágrimas verdaderas. Lo van a ver, posteriormente va a salir, no ha salido. Pero de verdad eran lágrimas verdaderas, porque es lo que queremos transmitir en este podcast. Queremos transmitir que ustedes, los papás, nosotros los papás, tenemos sentimientos. Sí. Y que esta nueva generación de papás lloramos. Esta nueva generación de papás lo tenemos que sacar. Esta nueva generación de papás ha cambiado. Definitivamente ha cambiado. Comentas que te fuiste a los 14 años. ¿Por qué te fuiste y a dónde te fuiste? Bueno, cuando yo decía cuando era adolescente pues no veía de la misma manera a mi papá, pues era por eso, porque pues ellos habían sido educados de una manera y siempre estaban ahí las comparaciones y las vejaciones de alguna forma, en el sentido no de grosero, sino de ignorancia, porque muchas veces los padres actuamos bajo ignorancia. O sea, no es que queramos ser malos o no, sino actuamos bajo ignorancia. Y ellos pues habían tenido una educación muy dura con sus papás, con mi abuelo. Y entonces pues era lógico. Entonces la pérdida de mi mamá me descontroló muchísimo, lo que pasaba ahí, mis hermanos también a veces con algún comentario un poquito incómodo. Entonces yo decido irme de la casa y pues me voy, pues. Sí. Te vas con otra familia, te vas a la calle. La calle es dura. Sí. Si la educación de un padre es fuerte, por más fuerte que sea el papá, la calle es más fea y más fuerte. Sí. ¿Te vas a la calle? Inicialmente viajo desde Zacatlán, que es donde yo crecí, aquí cerca de Ciudad Guzmán, Jalisco. Ahí estaba una hermana, pero cuando yo llego ahí con ella, pues resulta que ella ya se iba a mover del lugar. Entonces, se movió del lugar y nos movimos hacia Poza Rica, Veracruz. Y ahí ella decidió moverse a otro lugar y yo me quedé ahí en Poza Rica y me quedé solo y pues por un tiempecito viví prácticamente en la central de autobuses. ¿Y qué hacías, Efraín, en ese entonces? Sí, pues en el día salir a buscar algo para comer, tratar de hacer algún quehacer con las personas y eso. Y nos daban permiso de dormir ahí de 10 de la noche a 5 de la mañana. Entonces 5 de la mañana pues pasaba los vigilantes y nos decían que nos retiráramos. Jamás fueron groseros, aclaro. Y no era el único, había mucha más gente ahí. Afortunadamente es un lugar de calor, así es que no le batallábamos tanto. Ojalá puedas responderme esta pregunta. ¿La pobreza es más fea en el frío o en el calor? Yo creo que la pobreza es fea, en donde sea. O sea, no importa si es en el frío o en el calor, es feo. El dolor, la tristeza en ese momento era horrible, ¿no? Pero pues como siempre Dios pone ángeles para que nos cuiden y nos protejan. Yo recuerdo alguna situación ahí que alguna noche que por X o Y no había comido, poníamos un cartoncito cada quien así donde dormíamos las personas que estábamos ahí. No fue tanto tiempo, pero bueno. Y estaba un señor que siempre dormía junto a mí y siempre traía, como toda persona indigente, un costalito, y sacó una bolsa con un pan, un bolillo, y me preguntó si había comido. Le dije que no y lo partió lo cortó a la mitad y me lo compartió. Entonces Dios siempre pone ángeles. Sí. En toda esta historia que me cuentas,
Brinquemos ya a la parte donde empiezas a encontrar una estabilidad económica. Yo quiero entender que todo esto fueron enseñanzas para poder llegar a ser lo que eres en la actualidad. Sí. ¿Cuánto tiempo pasó para que tú iniciaras ya un trabajo más en forma y comenzar esta nueva historia? Sí. Bueno, dentro de este tiempo, quisiera como recalcar esa parte. Durante este tiempo yo tampoco faltaba a venir a visitar a mi papá, ¿no? Y entonces llegó un punto donde mi papá pues me decía que me regresara, que íbamos a hacer algunas cosas y que me regresara. Pero yo cuando me fui con ese pensamiento, esa idea de que no podía regresar jodido, ¿no? Esa era la palabra que yo utilizaba. No voy a regresar jodido, y antes que regresar jodido prefiero morir que regresar jodido. Pero sí ibas a ver a Sí, tu papá. sí, sí lo iba a ver. Y tenías contacto con tus hermanos. Sí, sí, sí. Después de esto, quiero entender y que el público lo entienda, cómo Efraín salió adelante. De estar en la calle Sí. a ir logrando todo lo que Sí. has logrado hasta ahorita. Sí, a los días de estar ahí en esa situación, unos amigos que ya conocía de antes, pero no los había encontrado, los anduve buscando hasta que los encontré. Me hicieron favor de prestarme ahí un jacalito. Otra vez entraron en acción Los Ángeles y me prestaron un jacalito donde yo vivía. Ahí sí me gustaría mucho recalcar que otra vez Dios me puso una persona extraordinaria, porque ahí siempre se juntaban muchos jóvenes a drogarse, a alcoholizarse, muchos, ¿eh? Y algunos pues querían obligarme a que yo consumiera, porque decían que si yo no consumía, iba a ir de chillón con la policía, ¿no? Que era la palabra que ellos utilizaban. Pero una persona que prácticamente era el que les llevaba su consumo, siempre lo conocí como el tatuado, nada más, y él siempre me protegió. Él era un drogadicto y alcohólico, pero para mí fue un ángel, porque él siempre me dijo: Efraín, tú no estás destinado para esto. Él vio No algo en ti. consumas, sí, no consumas, mírame a mí, mira, ve cómo estoy, y no consumas. Y siempre me protegió, el tiempecito que estuve ahí siempre me protegió de los demás, y siempre fue lo mismo, o sea, siempre me decía lo mismo: tú no estás para esto. Así es que cuando veas que estamos aquí, pues ve y camina por allá o vete a hacer algún mandado. Pero me protegió mucho, lo agradezco mucho y lo bendigo desde aquí. Y seguramente tu mamá. ¿Perdón? Seguramente tu mamá también te estaba Sí. protegiendo. Sí. Hubo un momento en mi vida que lleno de soberbia siempre decía que yo había sido un fregón porque no había caído en el alcoholismo, en las drogas. Y cuando un día me di cuenta que no había sido yo, sino había sido Dios, me puse a llorar del dolor y de la tristeza, y le pedí perdón porque siempre fue Él. Sí, por supuesto. Sí, También lo mencionamos, no importa en qué creas, en Dios, en Buda, en la constelación, en lo que tú creas, pero finalmente hay una fuerza allá arriba que te va a proteger claro. si tú la sabes escuchar. Sí. ¿En qué momento Efraín toma la decisión de apartarse de ahí y qué sigue? ¿Un trabajo más formal? ¿La Sí, escuela? sí, ¿O qué no, no. Empecé a trabajar para una persona, tenía una ladrillera y trabajaba yo con él. Hacía ladrillos y le ayudaba, pues era como un ayudante general. Y ahí fue donde estuve por un tiempecito. Vaya, él me respaldó también mucho, me dio trabajo y pues ahí estaba con él. ¿Todo esto lo hacías para demostrarle a tu papá que tú podías? En ese momento sí, no solo a él, a la familia. Fíjate que ahorita cuando iniciamos este proyecto, ya lo he dicho, no es nuevo, es un proyecto que traigo en la cabeza desde que no veo a mis hijos los grandes. Es Ajá. un proyecto que siempre se fue realizando. Y he tenido oportunidad de platicar con muchos padres. Yo veo que todos tenemos una característica, me incluyo, como que tenemos la característica de decir: me faltó demostrarle a mi padre. Sí, Lo digo de hecho en el episodio cuando lo grabo con mi papá. Uno de mis tíos llorando me dice, un tío que me ha ayudado mucho, llorando me dice: gordo, a mí no me alcanzó la vida para demostrarle a mi padre lo que yo soy y lo que pude haber hecho por él. sí. Yo le contesté llorando: a mí me está alcanzando. ¿A ti te ha alcanzado la vida para eso? Yo creo que sí, y fue rápido, fue un proceso rápido,
porque a los 23, 24 años me di cuenta que tampoco era la forma y entonces ya lo empecé a ver desde otro punto, pero sí, por supuesto que sí, lo que tenía que demostrar lo demostré en ese momento, después caí un poquito en ecuanimidad y entonces cambiaron las cosas, o sea, es decir, ya no lo vi desde la misma óptica, pero a mí me sirvió. Hoy yo le he dicho mucho porque yo tengo mucha gente trabajando conmigo joven, mucha gente joven, y entonces yo les digo que a veces cuando escuchamos algunas palabras negativas en nuestras casas, así como positivas, porque yo tuve de todo, o sea, yo así como escuché cosas muy positivas, también escuchaba algunas cosas negativas, y les digo, lo tienes que agarrar de combustible, porque la gente ahí es donde se pierde, ¿no? O sea, es que dicen que soy tonto, pues está bien, ¿no? Y ahí es donde la gente se pierde. Entonces yo siempre les digo, yo lo agarré de combustible y dije, bueno, pues lo voy a hacer para bien porque necesito demostrar lo que puedo hacer. ¿Recuerdas en qué periodo de edad lograste entender a tu padre? Sí, yo lo empecé a entender, digamos que rápido. También hay una razón que vamos a tratar seguramente más adelante, no lo sé, eso es como tú lo manejes, pues, pero cabe mencionar una cosa que a mí lo que me hizo madurar muy rápido fue que yo fui padre a los 16 años. Esa pregunta te la iba a hacer. ¿Tú entendiste a tu papá hasta que lograste ser padre? Sí. Definitivamente es un sí. Porque dicen, una no nacemos sabiendo padres, pero la otra, entendemos al papá en el momento mismo que lo somos. Sí. Entonces, tú a los 16 años nace esta bebé. Sí, nace mi primera hija. Y en ese momento dices, híjole papá, pues te comienzo a Sí. entender. Sí, empecé a entender rápidamente lo que él pensaba, lo que vivía, y que todo lo que había hecho realmente era porque me amaba, no era porque no me amara. Mi papá nunca en la vida me dijo te amo, o nunca en la vida yo recuerdo que me haya siquiera dado un abrazo, un apapacho, que me haya tomado en sus brazos, pero ahí entendí que el amor que él tenía por mí era muy fuerte porque me hizo ser un buen hombre. ¿Lo reprochas? En su momento lo hice. En su momento lo hice otra vez hasta los 16, 17 y hasta ahí paró. Hasta ahí paró porque yo me di cuenta que otra vez que lo había hecho por amor. Dentro de sus herramientas que él tenía, lo tuvo que haber hecho como, pues nadie se le enseñó definitivamente. Sí. Esa es otra característica que me he estado encontrando y poco a poco el público lo va a ir viendo. Ya tenemos un invitado en el cual nos dice, yo tampoco entendía a mi papá, pero él fue alcohólico. De hecho, es alcohólico porque se dice que un alcohólico nunca deja de serlo. Claro. Él fue alcohólico y dice, yo lo entendí en el momento en que llegué a Alcohólicos Anónimos y comprendí a través de ellos la deficiencia que él tenía. Y fue cuando yo lo logré perdonar. ¿Tú tuviste alguna red de apoyo? ¿Te apoyaste en algo para poder entender, aparte de tu nena? No. A mí lo que me ayudó muchísimo fue que yo me aficioné a la lectura desde muy chico. Entonces yo a los 15, 16 años, otra vez por obra de Dios, otro ángel, me hizo favor de prestarme un libro. Entonces yo lo empecé a leer y me empapé y me gustó tanto que a partir de ahí empecé a leer mucho. Entonces a mí la lectura me ayudó muchísimo, mucho. Hasta la fecha sigo siendo un lector muy asiduo. ¿Alguna vez has tenido una plática con tu papá en la cual le has pedido perdón? Ojo, le has pedido perdón porque nosotros los hijos no debemos de juzgar y somos los peores jueces. Sí. ¿Le has pedido perdón a él por todo lo que pasó? Porque él sufrió a su manera seguramente. Sí. Oye, se me va mi hijo a los 13, 14 años, no sé de él en un tiempo donde no había celulares, donde no había manera de hacer todo lo que hay ahorita en la modernidad. Esa es una pregunta, Efraín. La otra pregunta es, ¿le has preguntado si se siente orgulloso de ti? ¿Si está orgulloso de ti? Sí. La primera pregunta sí. Es decir, sí, en su momento yo le pedí perdón, no una, muchas veces. Y perdón en el buen sentido de la palabra, es decir, más como para que él se sintiera tranquilo y se sintiera en paz. Viajaba yo mucho con él cuando yo ya empecé a tener un poco de recurso y a tener la posibilidad, viajaba mucho con él, ¿no? Entonces lo llevaba yo a pasear por acá, por allá, o sea, lo llevaba a muchos lugares y en esos viajes eran pláticas interminables y ahí tuve mucho la oportunidad de ello.
Sí. La segunda, perdóname, ¿cuál fue la segunda pregunta? Si en dado momento le has preguntado si está orgulloso de ti. Sí, eso no, nunca se lo he preguntado. Pero sé que lo está. Yo nunca se lo he preguntado, él tampoco nunca me lo dijo, pero sé que lo está y sé que lo está porque muchas veces lo escuché hablar con otras personas de mí, maravillas, ¿no? Decir, mi hijo es esto, pero sobre todo, él no hablaba de las posesiones materiales, nunca habló de eso, sino él siempre decía que yo era un hombre muy trabajador, que era muy, vaya, que ayudaba mucho, que esas cosas, o sea, nunca habló de posesiones porque eso él nos lo enseñó mucho. Dices que viajabas mucho con él en un periodo. ¿Por trabajo? No, ahora sí que por diversión. O sea, porque yo sé que, o sea, sé que a él le gustaba mucho viajar. Hoy ya no lo puede hacer, pero le gustaba mucho viajar y entonces yo cada que tenía oportunidad pues me lo llevaba a diferentes lugares. Mi hermano mayor, que ahorita va a cumplir ya 80 años, también él y yo lo llevábamos mucho a viajar por un lado, por otro. Entonces nos disfrutamos mucho. Espero no desviarme del tema, que es Se Busca Papá Bueno. Tú eres un buen papá y tuviste un buen papá. Hay preguntas que no puedo dejar pasar. ¿Qué se siente tener un papá de 102 años? Para mí te diría que es maravilloso. Para ti y tus hermanos, ¿cómo ha sido tener un papá de 102? Sí, Subiste una foto en redes la vez pasada. sí, Vi, la palabra, espero no esté mal dicha, nos presumiste a tu papá de 102 sí. años, con plenitud, con entendimiento. ¿Qué siente Efraín de tener un papá de 102 años? No cualquiera lo tiene. Sí, bueno, para la familia, para mis hermanos, mis hermanas y yo, pues ha sido realmente una gran bendición y un gran orgullo. Pero, digamos que ahí lo podría dejar. Pero para mí ha representado la bendición más grande que Dios haya podido darme en esa parte de como papá. Y yo lo que entiendo es que, ok, mi mamacita se fue a muy temprana edad mía, es decir, y de ella también, porque no era tan grande. Entonces, como que nos lo recompensó con mi papá. Hoy pasa algo muy, muy chistoso, Ramón, porque estamos aquí grabando, yo estoy un tanto nervioso. Mi papá cumplió el 1 de enero, cumplió 102 años de este año. Y en este momento está en el hospital, lo acaban de trasladar hace 15, 20 minutos cuando yo venía llegando acá, ingresándolo al hospital porque ha estado un poquito malito, pero yo ya tenía un compromiso contigo, Ramón. Entonces tenía que venir a cumplirlo, pero aparte no solamente era cumplirlo, sino hacer este homenaje para mi papá. Dios es grande, de verdad lo acabamos de hablar, en lo que tú creas, papá, Dios es muy grande porque yo te agradezco el gesto, Efraín, de verdad te lo agradezco, pero es cierto, le estamos haciendo un homenaje a tu papá. Sí, Si ustedes ven los capítulos que hemos grabado, nunca comienzo hablando del papá, porque la historia es que el papá tendría que hablar de sus hijos. sí, Pero me pareció muy interesante cuando tú subiste esas fotos diciendo que tu papá tenía 102 años. Espero que Diosito te lo conserve el tiempo sí, que Él lo considere, porque finalmente es el que tiene los designios, sí, y que tú, al haber hecho las paces con Él, siga al siguiente nivel, que es tener 2 hijas, mujeres, sí. en plenitud y sobre todo con esa gran enseñanza de crianza de Él. Ahora Efraín definitivamente sea un extraordinario papá, como lo fue tu papá y como lo describiste. Sí. ¿Podemos brincar a la etapa de tus hijas? Sí, de hecho, lo último que quisiera decir sobre eso es que yo soy lo que soy porque mi papá me construyó y que en este momento pues él está librando una batalla, yo estoy un tanto afligido, pero también conforme con Dios y él sabe lo que hace y también mi papá ha estado ya sufriendo un poquito y batallando, entonces yo estoy seguro que pasará lo maravilloso que tenga que pasar. O una cosa o otra, lo que tenga que pasar, está bien. No
no estaría inconforme de ninguna forma. Si Dios nos permite tenerlo mucho tiempo, está bien. Si no, está bien, porque Él está sufriendo y a mí me duele mucho sufrir. Me duele mucho verlo sufrir. Sí. Entonces, este es el momento idóneo y hacer este homenaje o esta conversación entre tú y yo, Ramón, en este preciso momento que él, te digo, cuando te saludé afuera, estaba recién colgando el teléfono porque me avisaron que lo tuvieron que internar. Entonces, quiero que el mundo sepa que he tenido al mejor padre del mundo. ¿Cómo se llama el mejor padre del mundo, Efraín? Rodrigo ¿No lo has dicho? Herrera Hernández. Rodrigo Herrera, perdón. Hernández. Que sea lo que Dios Sí, mande. lo que Dios diga. Y finalmente Sí, hizo un buen hijo. sí, Eso es un homenaje. sí, ¿Qué es lo Sí. que queremos hacer nosotros? sí. Nos ha dejado mucha enseñanza, mucha. Y sobre todo, hacer gente bien. Esa enseñanza, yo quiero suponer ahorita por lo que dices, ¿va a venir en tu libro? Vas a hacer un libro seguramente. Sí, de hecho, el libro lo vamos a empatar. La mayor parte del libro va a hablar de él y de todas las enseñanzas que nos ha dejado. Y a nosotros nos enseñaron que el título pues, es lo último que tenemos que buscar, pero para cerrar esta parte, a mí me gustaría mucho que se llamara 102 años de vida amable, porque mi papá siempre se ha aferrado mucho a la vida, diciendo, la vida es muy amable, yo no me quiero morir porque la vida es muy amable. Y todo el tiempo nos decía eso, todo el tiempo. La vida es amable, la vida es amable, la vida es amable, la vida es amable. Entonces, sería bueno, ¿no? 102 años de vida amable. Maravilloso título. Sí. Permítenos hacer sinergia con ustedes. Cuando tengas el libro, nos avisas, hacemos un compromiso y nos los permites tenerlo aquí y regalárselo a cada uno de nuestros invitados. Sí. Sería un legado maravilloso, útil seguramente para alguno de los padres que vamos a tener aquí entrevistando. Nosotros hemos pensado a través de estos episodios qué vamos a regalar. Nos acabas de dar una excelente idea de qué regalar de un invitado que nos está dejando un gran legado. Entonces, Sí. Permítenos hacer esa sinergia. Cuando esté tu libro nos avisas y te prometo que a cada invitado le vamos a dar uno. Lo vamos a tener listo para entregar. Muy bien. ¿Sí? Cerramos el tema de tu papá. Sí. Ese gran hombre que ahorita está sufriendo, pero que ha vivido 102 años maravillosos. Sí. De vida amable. Exactamente, de vida amable. Híjole, de vida amable hoy en día se requiere por todo lo que estamos viviendo. Me gustaría pasar al tema de tus hijas, Efraín, Sí. que es el legado de tu padre en primer lugar. Finalmente, la primera de tus hijas, tengo entendido que tiene 34 años, Sí. la segunda tiene 23 años en la actualidad. Es correcto. Perdón, damitas, ya las quemamos con sus edades, pero era necesario. Finalmente convivieron con su abuelo en plenitud, Sí. en la capacidad plena. Van a poder presumir de que estuvieron conviviendo con ese gran hombre, que lo conocieron, que hubo enseñanzas. Pasando al tema de tus hijas, Efraín, 2 mujeres. Sí, es correcto. ¿Es complicado, de acuerdo a tu punto de vista, educar a 2 mujeres? Sí, bueno, yo creo que educar hijos es complicado. Sin importar el Sí, sexo. sí, no importa, o sea, es complicado, realmente es complicado. Pero yo creo que también se vuelve lo complicado que uno quiere o que uno dice que puede ser complicado. Pero realmente para mí no lo fue tanto. O sea, sí hubo algunas situaciones, pero no fue tanto, no fue tanta complicación. ¿A qué se un dedican poco de ellas? preocupación, sí. Bueno, preocupación, digo, aquel papá que me dice, oye Ramón, mi nena va naciendo, qué mortificación, qué gastos. Le digo, no, espérate que llegue la prepa, la universidad, que crezcan, ahí es el verdadero gasto, la verdadera preocupación, el verdadero no dormir, porque cuando los hijos crecen, pues es cuando salen de antro y hacen muchísimas cosas, ¿no? Claro. Al contrario, disfrutemos la etapa de bebé o disfrutemos cada etapa de nuestros Sí. hijos, definitivamente. Yo cuando platiqué contigo me atrapó tu historia de tu papá y me atrapó mucho la historia de cómo Efraín educó a sus hijas. Sí.
¿Podrás contarnos un poco cómo las educó? Sí, bueno, de entrada yo siempre las eduqué con mucho amor. Inclusive, si había que regañar, pues primero siempre utilizaba la frase de yo te amo, pero esto es necesario. Entonces, ni modo, o sea, disciplina es disciplina. Entonces, yo creo que sí fui muy estricto con ellas. A veces un tanto duro, pero pues no lo lamento. Te preguntaba si tú considerabas que era complicado educar a una mujer. Yo tengo 3 hombres y una mujer. Ujú. Lamentablemente siempre lo comento, los mayores no estuvieron conmigo después de los 12, 13 años de edad. No viví la etapa de la adolescencia de ellos, que es una etapa muy complicada. Pero sí tengo una teoría muy firme. Educar a un varón y a una dama es muy diferente. Sí, Y desde que son hijos es una complicación tremenda. La adolescencia es una etapa tremenda, la rebeldía, el mil cosas, ¿no? Bueno, tú lo viviste a tu manera. Pero, ¿qué sucede en el tema de tú educas, pero cómo le transmites a tus hijas esas ganas de ese emprendimiento que tú haces, de decirles, hijas, yo ya probé la calle y no es nada sencillo, es muy cruel la vida allá afuera? ¿Cómo le transmites esa educación a tus hijas para que ellas quieran siempre seguir adelante, más arriba de su abuelo y más arriba de su padre? Porque es el orgullo que nosotros tendríamos como padre, sí, que nuestros hijos nos rebasen en cualquier aspecto. No hablamos del económico, social, moral, psicológico, pero siempre es un orgullo que nuestros hijos estén un peldaño más arriba de nosotros. claro. ¿Qué opinas de esa parte? Bueno, yo creo que de alguna manera, hablando en mi caso, hablaba mucho con ellas, o sea, y siempre había un porqué, es decir, si tenemos que hacer esto, pues siempre había un porqué. Y luego la disciplina, es muy importante. Para mí la disciplina es muy importante. Cabe mencionar que esto es un tanto irónico, porque yo no soy un hombre tan disciplinado en algunos aspectos, más sin embargo, a ellas las crié bajo mucha disciplina. Y yo siempre les comentaba desde niñas, siempre les decía, el problema es que la vida es cabrona. O sea, la vida es cabrona y te vas a tener que enfrentar a ella. Y entonces la vida te patea y no te pregunta si sí quieres o no quieres o no. Entonces, yo lo que traté de hacer fue prepararlas para la vida, para que ellas desde chicas se dieran cuenta que allá afuera es un mundo diferente. Entonces, para mí, criar a los hijos en una burbuja es un error muy grave. O sea, realmente tienes que decirles la realidad de la vida. Entonces, probablemente eso ayudó a que ellas, por supuesto, vieran la vida desde otra perspectiva. Y luego la disciplina. El otro día, platicando contigo, te decía, no, pues ellas, digo, yo no sé si hice bien o no, y tampoco me importa. Sí, por Tampoco me supuesto. importa porque hoy son buenas mujeres, pero no hubo antros. O sea, no había antros. O sea, claro que sí, las fiestas familiares y ese tipo de cosas, pero antros no. O sea, estrictamente prohibido los antros, ¿no? Entonces, sí hubo mucho cuidado con ellas y mucha disciplina en eso. Hubo un momento en que lo reprochaban un poco, ¿no? Pero ahora que platico con ellas y platicamos mucho, lo agradecen. Los yernos, Efraín. ¿Podemos hablar de los yernos? Sí. ¿Qué sentiste? ¿Quién tuvo novio primero de las dos? La más grande, La más sí, grande. sí. ¿Qué sentiste? Fíjate, Ramón, que yo siempre tuve una relación tan bonita con mis hijas que antes de decirle a su mamá, me decían a mí, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Pues hay un chico que me gusta, esto, aquello. Entonces, siempre tratando de orientarlas, pero ya hablando, por ejemplo, en este caso del yerno, no me generó así como gran problema. Cuando eran novios, fueron novios un buen tiempo, y un día me dijo, ¿sabes qué, papá? Pues nos queremos casar. Y yo la única pregunta que le hice, ¿estás enamorada y estás segura? Sí, papá. Dije, entonces es tu momento, está bien. O sea, porque yo he observado, ¿no?, que la gente persigue muchas cosas, y al rato ya no, ni siquiera ya se pueden casar con alguien que realmente les guste, que estén enamorados, sino ya es lo que se puede, ¿no? Porque los tiempos, porque queremos La sociedad. la sociedad y todo eso.
Entonces yo en esa parte siempre fui muy objetivo con eso. Digo, si tú crees que es tu momento, está bien. Su esposo, que en ese tiempo pues era el novio, es un buen hombre, un buen muchacho. En la vida dicen que se atrae lo que somos. Entonces son gente buena, bueno, en este caso hablando específicamente de ellos dos, él es gente buena, viene de una buena familia. Y cuando me refiero a buena familia, no me refiero a posición económica ni nada de eso, sino a una familia honesta, trabajadora, decente, ¿no? ¿Qué sentiste en la boda? Yo, lamentablemente, no voy a vivir ese momento. Me gustaría vivirlo a través de ti. Alderamin, no sé si sea casada. No sé si se va a casar. Es mi hija la mayor, no la veo. Pero ¿qué sintió Efraín el día de la boda? Sí, no, pues fue muy emocionante y es curioso porque eso lo he comentado ya algunas veces con algunas personas. Fue como hipnotizante porque hay cosas de las que no tengo como tanta conciencia. También cabe mencionar que yo lo que quería era que ella tuviera un buen momento, entonces yo me enfoqué mucho a ese momento, pues. Entonces, tal vez ahí está el detalle, pero no, sí, lloré a mares, pero no de dolor, sino yo estaba muy emocionado y ver a mi hija en esas condiciones y que ella no había vivido lo que yo había vivido, que había cosas muy, muy padres, muy bonitas y que era lo que ella había elegido, pues eso me dio mucha emoción y mucha alegría. Lo disfruté mucho y lo viví con muchísima intensidad y pues ya sabes, en esas cosas es el llanto, es entre la pachanga y entre una cosa y otra y entre el vals y pues los sentimientos se desbordan. ¿Cómo es acompañar a tu hija a la entrada de la iglesia? ¿Se casó por la iglesia? Sí. Hacia el altar. ¿Tienes recuerdo de ese periodo? Sí. ¿Fue eterno? ¿Fue rápido? No fue rápido, fue rápido. Sí, fue rápido. Pasó algo chistoso porque como 2 o 3 días antes yo conocí a la familia del novio. Yo no los conocía. ¿No hubo pedida de mano? No, porque yo le dije a ella, a ver, mi compromiso es contigo y tu compromiso es con él y él con su familia, entonces yo no necesito que me vengan a prometer cosas que no van a poder cumplir. Porque las familias van y prometen un chingo de cosas que no pueden cumplir. Yo no sé para qué prometen ese tipo de cosas y no van a poder cumplir. Pero bueno, 3 días antes de la boda, 2 días antes, no recuerdo exactamente, que ya nos reunimos con ellos. Yo recuerdo que ese también fue un momento muy emotivo porque platicamos y dijimos todavía estamos a tiempo, si le quieren entrar, ya no, cancelamos la fiesta, no hay problema. Y en ese momento sí recuerdo mucho que le dije a este muchacho, se llama David, dije, David, usted se va a llevar algo de lo que yo más amo en la vida. Y si usted lastima su corazón, en automático va a lastimar el mío. Y un corazón lastimado no piensa lo que hace. No piensa lo que hace. Entonces, por favor, se la encargo mucho. Palabras muy fuertes, muy sabias de una persona que ha leído, que ha sufrido, que conoce de la vida. Porque otros padres amenazamos. Sí. Y tú fuiste muy diplomático. Sí. Sí, pero ha sido un buen hombre. Ha sido un buen hombre. Actualmente tienen 2 hijos. Y ha sido un buen hombre. O sea, ¿ya tienes nietos? Sí, 2. Uno de 11 y una de 7. Te toca malcriar. Sí. ¿Y de la chiquita? ¿Es casada? Sí. Bueno, nosotros le decimos chiquita porque finalmente nuestros hijos siempre van a ser pequeños, pero tiene 23 años. Sí. ¿Viviste el mismo proceso? Con ella fue un poco diferente, se casó también, hace un año exactamente se casó. Felicidades. En diciembre, gracias. Y con ella sí fue un poco diferente porque pues ahí como que yo ya había así como ablandadome un poquito más y bueno, con ella sí hubo pedida de mano y todo eso y bueno, pues se casó y pasó lo mismo cuando ella me dijo, ¿sabes qué, papá? Nos queremos casar. Le digo, bueno, si estás enamorada, si tú crees que es tu momento, está bien. ¿A qué edad se casó la mayor?
23 casi, las dos, una de 22, una de 23. Muy parecidos en ese lapso Sí. finalmente. ¿Y cómo es la vida, Efraín, una vez que los hijos se fueron? Bueno, cabe mencionar que no se fueron. Bueno, llegaron dos. Llegaron dos, ¿no? Entonces ahí seguimos dentro de, ¿no? Fíjate que también eso es cierto, yo lo veo finalmente. Mi suegra tiene 3 hijas y casualmente nosotros los yernos estamos siempre más metidos. O sea, finalmente mi suegra no perdió hijos, pues ganó 3. Sí, Es el tema tuyo, ¿no? Tú no perdiste 2 hijas, ganaste 2. sí, Jodido yo, que tengo 2 hijos y pues se me van a ir. Seguramente se van a casar el día de mañana. Manuel tiene 20 años, José Ramón tiene 9. Pero yo estoy consciente que la educación es diferente para una Sí. niña, para un niño. Y yo estoy consciente que ellos dos, cuando se casen, van a hacer lo que yo le hago a mis papás. Van a terminar siguiendo a la suegra o siguiendo a la familia de la esposa. Que yo lo voy a hacer feliz. O sea, finalmente yo voy a estar maravillosamente contento porque ellos lograron eso. sí. Se suman 2 yernos, se suman nietos. ¿Cómo son esas charlas entre ustedes, sentados a la mesa? ¿Qué Sí. siente Efraín, papá? Porque, te repito, la esencia de este programa es saber qué siente papá. Sí. Gracias, nos has expuesto tus sentimientos de corazón. Eso se agradece. Pero, ¿cómo son esas comidas, esas cenas? Ya creciendo la familia, ya Sí. creció. Híjole, le vas a llegar a tu papá. ¿Tuvo 8 hijos? 9 fuimos, 9. ajá. ¿Y ahorita de familia ustedes ya cuántos son? Pues en este momento, con los 2 nietos, digamos que no tantos, o sea, se necesita que le apuren. ¿Si quisieras más nietos? Sí, bueno, sí, por supuesto. Yo otra vez, lo que ellas decidan, o ellos, en conjunto con sus esposos, está bien, o sea, para mí está bien. Oye, Efraín, una de las preguntas que hacemos comúnmente en estos episodios es ¿qué valor te gustaría dejarle a tus hijas? Y por supuesto, si hay una convivencia con tus nietos, trascender a través de tus nietos. Sí, Me queda muy claro el valor que te dejó tu padre, pero ¿qué valor le quiere dejar Efraín a sus hijas? sí. Yo creo mucho en un legado que puede pasar de generación en generación. Alguna vez leía en la Biblia que está escrito, ¿no?, esa parte donde habla de que hasta 4 generaciones pueden sufrir las consecuencias de los errores. Palabras, no son esas las palabras textuales, pero eso es lo que nos da a entender. Y yo cuando leí esto dije, ¿y por qué tiene que ser así? ¿Por qué no puede ser para bien? O sea, ¿por qué la gente tiene que estar pensando que si haces algo mal, 4 generaciones tuyas la van a sufrir? Y digo, ¿y por qué no puedes pensar que si haces bien las cosas, 4 generaciones tuyas y tal vez más van a estar muy bien? Entonces, para mí el legado hacia mis siguientes generaciones es muy importante, muy importante. Yo estoy viendo mi legado hasta mis chosnos, ¿no?, que serían los hijos, las hijas, los nietos, bisnietos, tataranietos, chosnos. Espero vivir una vida, y lo declaro en este momento, tan larga como mi padre, y para poder ver todo eso. Entonces, ¿cómo se llama? Yo sí tengo una visualización muy a futuro. Obviamente hay gente que se burla de eso, ¿no? Hay gente que habla de, no, es que solo el presente. Claro que sí, por supuesto que sí. En este momento estamos viviendo el presente y lo estamos viviendo bien y lo estamos disfrutando y lo estamos sintiendo y lo estamos exteriorizando, ¿no? Pero sí hay una parte que hay que ver al futuro, ¿no? Hay muchas cosas que hay que ver al futuro. Entonces yo sí estoy poniendo la semillita para que esto se vaya a mis 4 o 5 generaciones adelante. ¿Esa semillita sería Nacú? Bueno, Nacú es parte y esencia de nosotros, que nació con la finalidad de que fuera un legado para mis hijas, no una herencia, sino un legado, porque es diferente. Una herencia es una cosa, un legado es otra cosa. Entonces, que fuera un legado que aportara valor a la sociedad, y eso es lo que hemos ido haciendo. Platícanos un poco,
Porque te repito, cuando nos saludamos, te lo comenté, cuando me platicaste de NACU, se me hizo algo muy interesante. Sí, A mí me gustan los números. La estadística que me diste, ¡pum!, me explotó la cabeza. Yo dije, sí, wow, Efraín está haciendo algo diferente para hacer cambiar la sociedad. sí. ¿Qué pudiéramos hacer para que esa sociedad también cambie en el papá? Por la estadística que me dices. ¿Qué es NACU? Sí, eso es importante. NACU es una organización que se dedica a aportarle valor a la sociedad, en este caso, ¿cómo? Dando conferencias y talleres a los padres de familia de escuelas preescolares, primarias, secundarias y en algunos casos bachillerato. Porque algún día alguien preguntaba por qué nació todo este proyecto y digo, bueno, yo no tuve la oportunidad de estudios, o sea, no tuve esa oportunidad, no de la forma académica que conocemos, porque digo, hoy estamos tú y yo en un mastermind en el que hemos aprendido cosas extraordinariamente grandes. Entonces, así ha sido toda la vida, pero nació por eso, porque yo dije, bueno, tenemos que aportar algo a la sociedad y yo veo, ¿no?, que es muy necesario porque a veces los padres de familia cometemos muchos errores por la ignorancia. Entonces, a través de las conferencias y talleres que nosotros les damos, que son vivenciales, es para que los padres tengan herramientas, que ya no sea por ignorancia, sino que tengan las herramientas necesarias, intelectuales, para poder sacar adelante a sus hijos. Entonces, se trata de sensibilizar y se trata de poder aportar. Y dentro de eso que hace NACU, te platicaba que el ciclo pasado escolar, le dimos conferencias a 60,000 padres de familia, junto con sus hijos, porque son talleres vivenciales. Pero ahí salió una estadística, ¿no?, que de esas 60,000 personas a las que les dimos conferencias y talleres, el porcentaje de padres varones es muy bajo, solamente el 15%. Y hoy ese sería nuestro llamado, o sea, poder invitar a los padres de familia a que de verdad se incluyan, porque estos talleres son para integrar a las familias y son para motivar a los padres y son para darles herramientas para que ellos puedan hacerlo mejor, porque hoy no está fácil. No está fácil, hoy está educando el teléfono, hoy está educando el TikTok, hoy está educando muchas cosas, que no es malo, o sea, yo no digo que sea malo. Hoy estamos aquí, tú y yo, gracias a la tecnología maravillosa, pero sí tiene que haber un control también y lo que nosotros tratamos de hacer, por supuesto, es hacer esa colaboración social en todas esas escuelas para hacer la diferencia. Ojo, padres de familia, papá. El Sí. porcentaje es del 15% De varones, padres de asistencia familia varones. a todos los eventos que ustedes hacen. Sí, Podemos hacer algo para que estos padres que entendemos que son proveedores, que tienen que trabajar, Sí. que tienen sus propias limitantes en tiempos, en muchísimas cosas. Este programa está iniciando a hacer un cambio. sí. Espero le llegue a muchos padres. A lo mejor digan, oye, NACU va a venir a mi pueblo, a mi comunidad. Escuché el podcast, pues vamos a subir el porcentaje, que sea un 20, un 30. Sí. ¿Se puede lograr? ¿Mejoraríamos la sociedad? ¿En qué mejoraríamos? Sí, bueno, yo creo que si logramos, porque nosotros también hemos observado una cosa, nosotros tenemos un grupo muy grande de especialistas en la materia. ¿Qué quiere decir? Psicólogos, pedagogos, maestros, maestras, trabajadores sociales, o sea, que son los que hacen todo este trabajo, que por cierto son un gran equipo de trabajo, también contamos con un gran equipo de trabajo. Y yo creo que sí podríamos mejorar. Es decir, también hemos notado que cuando van los dos, es decir, va papá y va mamá, funciona mejor. O sea, realmente hay una sensibilización. Nos hemos topado con algunos padres que llegan muy reacios al taller o a la conferencia y a través del desarrollo, no hombre, terminan abrazando a sus hijos, pidiéndoles perdón, llorando con ellos, abrazándoles, diciéndoles que los aman. Entonces, sí sería hermoso y hacemos un llamado a través de este podcast con nuestro amigo Ramón a que más padres de familia se sumen a este proyecto de NACU. Y cuando digo padres de familia me refiero específicamente a los varones, papás varones, que se sumen. Es cierto que hay trabajo, que tenemos que hacer muchas cosas,
pero sí podemos hacerlo, sí podemos hacer que se sumen. ¿Qué alcance tienen ustedes como NACU en territorio? Entiendo Sí. ya el alcance en gente, que es Sí. maravilloso. En un año cubrieron muchísima población, Sí. pero en territorio. Sí, estamos en todo Veracruz, norte, centro y sur de Veracruz. Estamos en Hidalgo, todo Hidalgo, y estamos en el norte de Puebla, la Sierra Norte de Puebla. ¿Tienes alguna página de NACU, alguna manera de contactarte? Sí, tenemos la de la Fundación ACU, que la buscamos así como Fundación ACU y ahí la encontramos. No me quiero despedir sin antes preguntarte brevemente, ¿por qué el nombre de tus hijas? ¿Por qué el nombre de mis hijas? Fíjate que no hay así como un por qué, aunque la más chica lleva, las dos tienen dos nombres, pero la más chica lleva el nombre de su mamá también, ¿no? Entonces, pero no hay así tanto un por qué. Después me vine a enterar que los significados son tal y cual, pero no hay una razón específica, solamente eso es lo que nos gustó y eso es lo que hicimos. Quiere decir que entre ustedes no hubo negociación, porque me ha tocado padres donde dicen, no, yo tuve que negociar, Sí. y para ponerle nombre le tuve que apoquinar muchísimas Sí. cosas. Otras mamás dijeron, no, tú pon el papá, tú pon el nombre tuyo y qué homenaje, ¿no? Cuando lo permite la mujer. Finalmente, yo te agradezco mucho, Efraín, el que hayas venido con nosotros. De verdad, lo que está pasando con tu papá es más admirable de tu parte, porque quiere decir que forjó un buen hijo en el cual, si dio la palabra, la tiene que cumplir. Yo soy igual, mi palabra vale mucho. Nosotros siempre que cerramos este podcast, lo cerramos comentando una de las razones por cuál es el nombre. Se busca papá bueno. Finalmente es un podcast de familia, lo decidimos entre todos, pero José Ramón decide poner el nombre. Se nos hizo maravilloso porque es un niño de 9 años le puso el nombre, pues genial, porque se iba a llamar de otras maneras. Pero también detectamos que José Ramón a sus 9 años ya no abrazaba como nos abrazaba antes. Uh-huh. Ya comenzaba a abrazar diferente. Ya su abrazo era distante, porque es un hombre y nosotros los hombres, nuestros sentimientos los empezamos a ocultar. Sí. De ahí dijimos, no, espérame, no lo vamos a permitir. Empezamos a investigar, nos dimos cuenta de este cambio que él está teniendo, y tanto a él como a Manuel les decimos, se tienen que ir a despedir de nosotros, y en la mañana tienen que darnos el buenos días, y de ahora en adelante los abrazos son de corazón a corazón, Sí. porque de esa manera vamos a seguir sintiendo ese latir, esa conexión, que desde ahí empieza el cambio en este podcast. Tú, papá, te invito a que vengas, abraces a tu hijo, a tu hija, no importa la edad que tengas, y hagas el ejercicio de abrazarlo corazón con corazón y sientas incluso el palpitar y te vas a dar cuenta de la conexión cómo cambia, para bien. Por esa razón nosotros, cada vez que despedimos un episodio, nos levantamos, nos despedimos y nos abrazamos unos segundos de corazón a corazón para que desde este momento empiece a haber un cambio. De verdad, Efraín, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por invertir tu tiempo. Lo puedes estar invirtiendo en tus hijos, en tus hijas, en tu papá, en 1000 cosas. Sin embargo, decidiste venir a contarnos aquí para que haya un cambio con ellos. Nos levantamos y nos despedimos de corazón a corazón. Sí. Te lo agradezco mucho. Muchas gracias, Ramón. Gracias. Corazón con corazón. Unos segundos y de verdad uno siente la conexión. Gracias, y sobre todo que lo de tu papá sea lo que Dios diga, definitivamente. Así sea. Gracias, hermano.